que se otorguen estos Leopard que posee Polonia. Bueno, como decimos, vamos a ahondar en las principales claves del entorno que tenemos en estos momentos y saludo primero a Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en China, Rusia y Asia Central. Fernando, muy buenas. Buenas, Marta. Hoy tenemos mucho de qué hablar con los Leopards. Muchísimo, bueno, y además tenemos a Antonio Alonso Marcos conectado, que enseguida también le haremos un poco las pruebas de sonido e imagen pertinentes y después seguiremos con el análisis y con Aurelio García del Barrio. Así que como sé que todos tenéis tiempos acotados, voy a ir por orden porque sé que cada uno tenéis luego vuestros compromisos más allá de esta participación en televisión. Así que, Fernando, empiezo contigo, que además sé que también tienes luego compromisos, pero bueno, pregunta un poco de fotografía general, ¿no? Estamos a la espera, como decimos, de una decisión ya definitiva sobre la entrega de los Leopard. Sabemos cuál es la postura de Ucrania, la postura de Zelensky, además en Davos lo vimos claramente, solicitando más armamento, solicitando estos carros de combate, estos tanques Leopard 2. Alemania con muchas dudas y además insistiendo, ojo, es que nosotros no queremos actuar de forma individual, nosotros no queremos ser los únicos que hagamos esta entrega. Además, Alemania decía muy claramente, ¿y por qué Estados Unidos no entrega sus Abrams? Y Estados Unidos dice, no, si tenemos que empezar con la entrega de tanques, que sean estos, que son más accesibles, menos costoso, que a nosotros nos lleva mucho tiempo, esfuerzo y dinero entregar lo nuestro, así que vamos a empezar con esta cesión de Leopard. Pero bueno, parece que las posturas están muy claras, el problema ahora es por dónde va a pasar finalmente la respuesta, la resolución en medio de estas presiones que aumentan sobre Alemania, que por cierto, Polonia en pocas palabras le ha dicho no, es que le vamos a hacer un vacío internacional a Alemania como no ceda en esto. Así que, ¿cómo estás viendo todas estas posturas? Bueno, pues yo creo que más que otra cosa es un poco de paripé. ¿En qué sentido? En que lo que están haciendo es preparar la legislación alemana para que la cosa sea más tratable. No olvidemos que la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha dicho ya que le parece muy bien que los Leopard 2 que tienen en muchos países de Europa puedan ser transferidos a Ucrania sin ningún problema. No olvidemos la clave de todo esto. Es que, a ver, van los británicos y dicen, venga, subimos la apuesta, le vamos a dar tanques Challenger. Pero los Challenger 2 solo los tiene Europa, el Reino Unido, es decir, y no tiene muchos. Pasa igual con los franceses, que están ahí, que si les damos los Leclerc solo los tiene Francia. ¿Por qué se habla tanto de los Leopard? Pues porque la mayor parte de los países europeos que están en la OTAN y la Unión Europea tienen, y que no están tan bien, tienen Leopard. Con lo cual, aproximadamente, en Europa habrá unos 2.300 Leopards. Otra cosa es cuántos de estos funcionan. Que ahí entramos en otro asunto distinto, porque muchos de ellos no funcionan y se utilizan para lo que se llama canibalizan, es decir, se cogen piezas porque como cuesta mucho comprar repuestos, parte de esos directamente nunca funcionarán porque se utilizan, sus repuestos, sus partes para reparar otros tanques. Pero fíjate cómo está ya la cosa, que digo que es paripé, porque los polacos ya están diciendo que lo van a dar sí o sí. Es decir, que van a transferir sus Leopard a Ucrania y ya están en la frontera. Pero es que ya hay noticias que habrá que confirmar que se han visto en Nikolaev, es decir, una zona del sur de Ucrania, se han visto ya Leopards siendo transportados por camiones especiales. Es decir, habrá que confirmarlo, pero seguramente ya están allí. Es decir, la escalada del tema de los tanques es básica y ya estaba acordada de antemano. Desde el momento en que el general Zaluzny, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo que para una ofensiva de primavera necesita al menos 600 tanques. Bueno, vamos a ver si consiguen reunir 600 tanques que funcionen y se los mandan a los ucranianos. Tienen que ser Leopards por cuestiones logísticas, es decir, porque si mandamos los Abrams, aunque haya Abrams en Alemania, estacionados en Polonia y tal, pero si hay que mandar toda la cadena logística de los Abrams desde Estados Unidos o con lo que tengan aquí, va a ser más complicado. Aparte, los Abrams son más pesados, tienen un motor de turbina de gas, es más complicado. Es decir, de ahí que al final van a ir los Leopards sí o sí. Y te digo dos cosas más al respecto. Ojo, porque Europa está escalando a un nivel rapidísimo que nos va a llevar antes del verano
a que seguramente estemos implicados ya en una guerra casi directa, bueno, ya es casi directa, pero bueno, con Rusia. Y te pongo dos ejemplos. Ya ha salido Holanda diciendo, hombre, con los Leopard y los tanques no es suficiente, hay que mandar aviones y nosotros les vamos a dar unos cuantos F-16 que tenemos. Y ya ha salido Estados Unidos diciendo, a ver, si es a título individual, si es que cada país da aviones, bien. Si no es como algo de la OTAN, no hay problema. Holandeses se los podéis dar, más escalada. Pero es que ha salido Lavrov, y esto es muy importante, en Sudáfrica, diciendo nada más y nada menos, y te leo más o menos textualmente la frase, la guerra de Occidente ya no es híbrida. Ese concepto norteamericano de guerra híbrida en la que hay muchos elementos y en el cual solo la guerra convencional o tradicional, digamos, es un elemento más. Es decir, la guerra de los cañonazos, la que estamos viendo, la propaganda, la ciberguerra, otra serie de cosas, las sanciones económicas entrarían dentro de este concepto de guerra híbrida. Pues bien, ha dicho, fíjate, la guerra de Occidente contra Rusia ya no es híbrida, sino casi auténtica, casi verdadera, casi auténtica, es decir, casi de la tradicional. Es decir, Lavrov ha dicho en Sudáfrica que estamos al borde de una guerra tradicional con Rusia. Si pasamos ese borde, y lo vamos a pasar, si seguimos así, pues está Europa en guerra, y en guerra directa. Es decir, que cuidado con este tipo de escaladas que estamos teniendo, porque al final los perdedores son siempre los europeos. Estados Unidos no va a tener problemas. De hecho, muchas de las sanciones que se han puesto a Rusia ya no las cumple, o las ha quitado, o por debajo cuerda está haciendo otras cosas. Es decir, ojo con esto. Ojo con esto, como nos dices, Lavrov ya dice que estamos al borde de una guerra tradicional con Rusia. Fernando, no te muevas porque tenemos también a Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, te saludo a ti también. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Antonio, ¿cómo estás viendo esta fotografía que está perfilándonos en estos momentos Fernando? Pues la verdad es que le llevo escuchando 5 minutos o así y efectivamente es un panorama pues bastante preocupante, ¿no? Si vamos a la perspectiva general, no solo lo que está sucediendo en Europa ahora con la guerra de Ucrania, lo que se ve es que efectivamente estamos asistiendo a un paro. Una multilateralidad, efectivamente, en la que ya no es Estados Unidos el que lleva la voz cantante, sino que es China. Esto, si vamos a la historia del pensamiento, pues vemos que esto ha sucedido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia y es un ejemplo claro de lo que es la trampa de Tucídides. Allí donde una potencia está emergiendo, la potencia que en ese momento es líder, pues quiere de alguna manera seguir manteniendo ese liderazgo y entonces ataca a la potencia que está emergiendo precisamente para evitar o para retrasar al máximo posible esa sustitución del número uno, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo entre Estados Unidos y China. Y este episodio lamentablemente, no me gusta llamarlo así, pero este episodio de la guerra de Ucrania, pues efectivamente va en esa dirección. Al final, esta guerra va a servir para que todo el mundo ponga todas las cartas sobre la mesa y entonces, digamos, se pongan de manifiesto estos bloques económicos y estos bloques políticos, porque al final recordemos que la cuestión económica es muy importante y entonces todo ese auxilio económico, comercial que se le está dando a Rusia es precisamente para poner de manifiesto que ese mundo globalizado en el que Estados Unidos tenía una posición preeminente hasta el año 2020, prácticamente, el año de la pandemia, bueno, pues ese mundo se está rompiendo, se está desgajando poco a poco, muy poco a poco. Hay incluso algunos autores que dicen que el decoupling, es decir, ese divorcio entre las economías de Estados Unidos y de China es imposible por la cantidad de deuda que tienen acumulada, por la cantidad de lazos comerciales que hay entre ellos, pero yo creo que cada vez más es la tendencia, la configuración del mundo en distintos bloques económicos y distintos bloques políticos, cada uno funcionando con unas normas distintas dentro de ese mismo bloque y, por supuesto, reduciendo al máximo
las relaciones entre bloques, ¿no? Entonces, hay un par de cuestiones que efectivamente impedirían eso y es pues la realidad, ¿no? Esto que estamos viendo estos días de que efectivamente la Unión Europea ha impuesto sanciones a Rusia y entonces ya no le vamos a comprar petróleo y ya no le vamos a comprar diésel y ya no le vamos a comprar, y eso es mentira, porque la cuestión es que ya no se vamos a comprar directamente, y a buen precio, sino que se lo vamos a comprar por vía indirecta y más caro. Con lo cual, Europa ha hecho un pan como unas tortas y, en fin, se ha pegado un tiro en el pie. Y esto hay que decirlo. Y hablando de pegar tiros y acabando mi intervención inicial, ¿verdad? Esto que decía Fernando acerca de los tanques y tal, primero, bueno, habría que ver si la cuestión de los tanques es tan importante realmente, porque, segundo, habría que ver ¿por qué? ¿Por qué ahora tanta urgencia y tanta necesidad de tanques? ¿No estaba ganando Ucrania la guerra? ¿No estaba avanzando a tope? ¿Por qué los necesita? Y además con tanta urgencia. Y luego, en tercer lugar, pues esto que decía Fernando, ¿no? Dice, bueno, pues es que nos estamos metiendo en una escalada bestial y recordar, al hilo de todas estas preguntas, recordar una cuestión que yo creo que es esencial, ¿no? Que es la presión está aquí. Yo la he escuchado poco en los medios de comunicación, quizá porque sea parte de la propaganda prorrusa, a lo mejor, pero es la picadora de carne, ¿no? Es decir, Ucrania está siendo una picadora de carne de ucranianos, no de rusos. Por supuesto que morirán miles y miles de rusos, por supuestísimo, pero Rusia tiene 100 y pico millones de habitantes y Ucrania no tiene tantos. Entonces, porcentualmente o comparativamente, o desde el punto de vista relativo, va a morir un buen porcentaje de población masculina, joven, adulta, en edad militar. Y esto se va a resentir de ello Ucrania el día de mañana después de la guerra. No hay más que ver vídeos también de la destrucción que está aconteciendo en esas regiones de Ucrania. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar Ucrania? Lo pagaremos nosotros, la Unión Europea, por supuesto. ¿Quién va a pagar las compensaciones a los familiares de los militares ucranianos que han muerto o que han desaparecido? Pues sabéis que se está haciendo también de esa manera, ¿no? Cadáver de soldado ucraniano, cadáver que va al fuego, porque si no se encuentra el cadáver no se le puede dar por muerto y la familia no recibe inmediatamente una compensación, o etcétera, ¿no? Entonces, eso se está haciendo, pero hay que tener en cuenta, yo digo esto, ¿no? Al final los pobres ucranianos son quienes están pagando el pato, pero eso está siendo realmente una picadora de carne. Es decir, las fotos y los vídeos que he visto yo son impresionantes, están muriendo en masa. Eso no lo he visto en muchos medios occidentales, no sé por qué, quizás sea porque hay que dar la sensación de que se está ganando para animar al personal. Aquí en España, por ejemplo, de que venga, hay que enviar más tropas y más tropas, o sea, más tropas, perdón, más armamento y más armamento, tropas de momento, ¿no? Pero si, como decía Fernando, esto va escalando, pues al final nos veremos incluso enviando hombres, soldados españoles, a luchar en el frente de batalla en una guerra que, bueno, Borrell y Stoltenberg dicen que sí, que tiene que ver con nosotros, pero yo creo que nos hemos metido ahí de una manera un poco... no invitados, no invitados, sino que nos hemos metido, no sé por qué. Pues nos quedamos con estas declaraciones. Antonio Alonso Marcos, como siempre, muchísimas gracias. Me consta que tenías que desconectarte ya prontito, así que muchísimas gracias por haber participado en esta parte de la tertulia geopolítica. Muchas gracias a vosotros. Muy importante lo que nos estaba diciendo Antonio, ¿no? De cómo nos estamos metiendo en una escalada bestial del conflicto. Bueno, en línea con lo que nos decía Fernando Moragón. Rescato a Fernando y enseguida daré paso a Aurelio García del Barrio. Pero antes, Fernando, que tú también te tienes que ir prontito. Algo que quieras destacar de las palabras de Antonio. Nos decía escalada bestial del conflicto. Decía Ucrania, cómo se está convirtiendo en esa picadora de carne de ucranianos. ¿Cuál va a ser el coste, ¿no? Ha dicho, va a morir una gran parte de la población masculina, joven, adulta. Y otra cosa interesante también, cómo Rusia ha alertado, ¿no?, de que esta entrega de más armamento a Ucrania va a tener consecuencias impredecibles. ¿Cuál crees que está siendo la postura de Rusia, viendo el debate que se gesta ahora en torno a los Leopard? Pues mira, lo que están diciendo básicamente los rusos es que
Bueno, hay dos elementos, diría. Lo que están diciendo públicamente es decir, que lo de los Leopard va a tener consecuencias, es decir, que manden tanques va a tener consecuencias. Y dos, hay una estrategia que creo cada vez más clara de Rusia. No olvidemos que al final esto ya hace mucho tiempo, si no desde el principio, es un enfrentamiento de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Es decir, en lo cual Ucrania es el campo de batalla desde el punto de vista militar. Pero digamos que el objetivo final ya de Rusia ya no es solo derrotar, digamos, a Ucrania, es mucho más, es derrotar a la OTAN. Y para derrotar a la OTAN hace falta, y a la Unión Europea también, hace falta reventar la Unión Europea y la OTAN. ¿Y cómo se hace eso? Pues haciendo lo que están haciendo los rusos, dejando que los europeos se estrangulen a sí mismos, es decir, que escalen, no olvidemos que mandar armamento significa que nos quedamos sin armamento, es decir, que luego tendremos que comprar a los Estados Unidos, etcétera y tal, pero que en principio nos quedamos desarmados, que eso tiene un coste económico enorme y que al final eso además está costando mucho por la cuestión logística. La logística es fundamental en cualquier guerra, mientras que los rusos tienen una logística muy corta, es decir, para llegar a su línea de frente tienen que atravesar muy pocos kilómetros, digamos. Cada vez que estamos mandando cualquier tipo de armamento, municiones, provisiones, etcétera, tienen que venir de muchas partes de Europa, tienen que llegar a Polonia, por Polonia entran, cada vez que un tanque se estropea, los tanques se estropean y además necesitan mantenimiento cada cierto tiempo, hay que volverlo a mandar a Polonia, de ahí que vaya a la República Checa, ahí que lo arreglen, es decir, nos están sangrando, tanto económicamente por las sanciones que nos hemos autoimpuesto, como desde el punto de vista militar, es decir, Rusia está jugando ahora a que la Unión Europea y la OTAN exploten, estallen y lo van a conseguir, porque tal y como va la cosa. Y un detalle más, te diría. Bueno, aprovecho para decir que tal y como está la cosa ahora mismo, por ejemplo, que lo decía, con China no olvidemos al final lo que decía Antonio, China es el gran enemigo, esto como decía un general norteamericano es un entrenamiento y una prueba de armamento. China está maniobrando en todos los ámbitos. Otra cosa es que aquí en Occidente y a la prensa en general y los medios de comunicación no lo digan, ¿no? Pero, por ejemplo, ya se está hablando de que en Okinawa, donde hay 4 bases norteamericanas y donde los norteamericanos tienen, Okinawa pertenece a Japón, los norteamericanos tienen muy mala prensa allí, en las islas de Okinawa, porque han hecho digamos, muchos desmanes, de asesinatos, violaciones, robos y tal, por parte de esos soldados a diferentes bases, hasta el punto que el gobernador de esa zona ha pedido la expulsión de las bases norteamericanas un montón de veces y ha habido protestas y manifestaciones en contra de los norteamericanos. Allí los chinos ya están actuando para generar independentismo, nacionalismo en Okinawa para que terminen separándose de Japón. Es decir, utilizando la animadversión que tienen los ciudadanos japoneses de Okinawa contra los norteamericanos y sus bases. Lo digo porque esto ya es una guerra global. Y si no la vemos en un contexto global, como los dos grandes bloques, Rusia, China por un lado, y Estados Unidos y Europa por otro, los anglos y Europa por otro, están compitiendo en muchos sitios, en Azerbaiyán, en Armenia, en África, por ejemplo, no tendremos una perspectiva general. Por cierto, para acabar, hago una autopropaganda como decía en su momento Francisco Blanco, lo de su libro. Empiezo unas clases online en CDGIS sobre el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que se llama Estados Unidos y China, la guerra por la hegemonía mundial en el siglo XXI. Y a partir de febrero, ya digo, son online, con lo cual se puede hacer desde cualquier parte del mundo, y a partir del 6 de febrero empezaré hablando de esta gran confrontación que al final es una confrontación en la que los chinos están contentísimos porque los rusos les están haciendo trabajo sucio. Pues Fernando, nos quedamos por tanto con esta charla, con este curso online, como decías, ¿no?, sobre el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, sobre esas dos grandes potencias, esos dos grandes bloques en CDGIS a partir de febrero. Así que nos quedamos con eso. Fernando, como siempre también muchísimas gracias por acompañarnos y te dejamos ya que vayas a tus compromisos, ¿no? Pero muchísimas gracias de todas formas por haber acudido como siempre a la cita, a la llamada de Negocios Televisión. Gracias a ti, Marta, como siempre, un placer. Pero no dejamos todavía esta tertulia.